en Cristo edificamos. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Estamos hablando de cómo edificamos. Mirad cómo, advertencia, mirad cómo sobreedificáis. Mirad cómo sobreedificáis. Y hemos dicho antes que evidentemente no podemos avanzar si no nos hemos despojado de cosas. Y claro, esto es algo continuo, no es algo que hicimos esta mañana, sino que muchas veces requiere un análisis honesto, una confesión honesta y refrescar nuestro corazón. Pero si pensamos en la iglesia, en lo que significa ser iglesia, Hecho es maravilloso, porque enseña la vida de una iglesia vibrante. Yo sé que ya sabéis de estas cosas, pero Hecho es el Lucas tomo 2, ¿no? Lucas tomo 2, ¿sí? Lucas escribe Lucas y Hechos, el Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Hechos, iba a decir, y Hechos de los Apóstoles. Y, oye, creo que es importante pensar en la intencionalidad del autor cuando él escribe. Hay cosas muy particulares que ocurren en la manera en que escribe Lucas. Lucas es griego, ¿vale? No es hebreo. Entonces, cuando él escribe, se nota en algunos momentos que él estudia la Septuaginta, la versión traducida al griego del Antiguo Testamento. Porque son algunas palabras ahí que intentan dejar como nociones para que prestemos atención de que él está pensando en un evento del Antiguo conectado con el Nuevo. Y eso solo lo digo como algo curioso. Una de ellas ocurre cuando Ananías y Zafira pecan, y hay una palabra ahí que conecta directamente con el pecado de Acán en el Antiguo Testamento. Y Acán tomó de lo que no le pertenecía, de lo que no era suyo, y por ello tuvo que ser desarraigado del pueblo, cortado y echado fuera. Y Ananías y Zafira son desarraigados y quitados del pueblo sin remedio, sin momento para el arrepentimiento. Se les dio la oportunidad de decir, oye, ¿es verdad esto? Y ellos dijeron, no, lo hemos vendido de esta manera, y engañaron. Y cayeron muertos. Qué temblor, ¿no? Bueno, pues esas perlas, Lucas las va dejando por el camino, porque quiere que pensemos en que la Biblia está conectada. La Biblia es una, ¿sí? Está toda conectada entre sí. Y el reflejo de lo que está pasando en Hechos va a ser un reflejo de lo que han aprendido con Jesús. La iglesia de Hechos no es así porque ellos se lo hayan inventado, sino porque han tomado el ejemplo y la enseñanza del Señor Jesús y la han aplicado a su vida. Y esto lo digo porque algunos por ahí se han ocurrido de señalar a la iglesia de Jerusalén como que no es un buen ejemplo porque hicieron muy mala gestión con algunas cosas. Y sí, hubo errores en el camino, pero es una iglesia modelo todavía. ¿Por qué? Porque estaba bien fresca la enseñanza del Señor y estaban deseosos de ser la iglesia que Jesús quería. Hechos capítulo 2 viene después de Hechos capítulo 1, ¿verdad? Fácil, no es difícil. En el capítulo 1, el Señor se marcha, se va entre las nubes, ¿me acordáis? Se va entre las nubes y ellos se quedan mirando. Es interesante que justo en los primeros versículos ha dicho, le escribe a Teófilo y le dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Por qué dice comenzó a hacer y enseñar? Porque siguió haciendo y enseñando, pero a través de los apóstoles, a través del Espíritu enviado. Juan 16 dice, necesitáis otro consolador, y lo iba a mandar para llegar a comprender las cosas que todavía no eran capaces de comprender. Y aquí Lucas, con intencionalidad, hace esa mención de comenzar a hacer lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
hasta el versículo 8, bueno, un poquito más adelante, hasta el versículo 8, esta introducción al segundo tomo, es la despedida de Jesús y el comisionamiento de los discípulos. Ellos han de recibir poder. Y cuando hayan recibido poder, serán testigos. Ni un minuto antes iban a ser testigos. El momento de ser testigos es cuando iban a recibir el poder del Señor. ¿Para qué? Para anunciar del Señor. Y un poquito más adelante, hasta el versículo 11, vemos como que efectivamente el Señor es levantado y los ángeles dicen, ¿qué hacen mirando para arriba? ¿Qué hacen mirando para arriba? Move on, se dice en inglés, ¿no? Pasa página. Camina. Deja eso, vamos a lo siguiente, ¿no? Así que, efectivamente, como ya sabemos y lo único que hacemos es recordar, en este momento hay un poco de no entender las cuestiones, vamos a echar a suerte, algunos dicen que sí, que eso es la voluntad de Dios, otros dicen que no, pero echan a suerte para ver cuál va a ser el apóstol que sustituya a Judas. Pero me da la sensación de que aquí hay un poquito de... nadie sabe lo que está pasando, ¿no? Solo se les ha dicho que tienen que esperar en Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu para poder hacer la labor. Ya está. Esto es peor que las instrucciones del IKEA. O sea, no sé, cuéntame algo más. No, me vas a ir a todo el mundo, pero ¿cómo vamos a ir a todo el mundo? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a estructurar la iglesia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Yo no lo sé, tú lo sabes. Bueno, tienen el ejemplo de cómo Jesús ha vivido. Y ese va a ser su dirección. Pero de alguna manera, el ponerlo a la praxis, cuando el Señor ya no está, para darte, ¿no?, la guantadilla en la espalda y decirte, espabilate, céntrate, vete por aquí, como que da un poco de miedo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, lo que ocurre es que todo empieza a cuadrar, todo tiene sentido. Tanto así, que muchas veces lo hemos hablado, o se habla en las iglesias, de cómo Pedro, siendo un cobarde que deja al Señor, recibe el Espíritu, ¿y qué hace? Proclama a Cristo, con valentía. Y el fruto de su predicación hace que multitudes se entreguen al Señor. ¡Qué locura! ¡Qué glorioso! Y en el contexto de ese despertar de la iglesia, es que hay unas características que hemos leído muchas veces y yo creo que cada vez que uno la lee, escuece. Así que, sí, Albert, esperemos que hoy escueza también por la tarde. No, me decía más cosas luego también o algo así, ¿no? Y vamos a leer esos versículos. Vamos a leer esos versículos y vamos a pensar juntos en lo que eso significa. Al final del capítulo 2, Hechos 2, 42 al 47, tenemos como una imagen resumen de la iglesia primitiva, de las cosas que acontecían. Y lo vamos a leer. Vamos a leerlo. Dicen, y perseveraban, estamos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían querido estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué imagen tan inspiradora. Qué diferente a veces es la iglesia del Señor hoy. Pero no nos vamos a quedar con eso, no queremos conformarnos. ¿Cómo podemos, primero, entender esto? Segundo, aplicar esto. Lo primero que dice, al principio, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Evidentemente, no era la doctrina de los apóstoles, era la enseñanza del Señor Jesús, ¿verdad? Pero aquello que los discípulos habían recibido de parte del Señor Jesús, esto estaban enseñando. No estaban enseñando una doctrina nueva para generar un poco de hype, como dicen los jovenzuelos hoy, o un poco de emoción, sino que estaban predicando la verdad sencilla. Porque no hay verdad más grande
que la sencilla verdad del Evangelio que nos salva. Somos pecadores. Hemos fallado contra un Dios santo. Y la consecuencia de eso es el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, manifiesta su amor para con nosotros, poniendo a su Hijo clavado en un madero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que recibe la vida eterna, entra en el corazón. Aleluya. Y Dios nos libra de esa ira venidera. Es glorioso. Hermano, no hay verdad más gloriosa que esa. Y antes decíamos que el Evangelio es tan sencillo que una persona que no sabe leer puede entenderlo. Pero lo hemos complicado tanto y le hemos dado tantos matices que a veces se pierde el mensaje cuando lo estás hablando con otro. Os pongo un ejemplo. Me gusta el camino de Romanos. ¿Habéis escuchado ese sistema de evangelismo? Que coge varios versículos de Romanos y lo va enseñando. Bueno, a mí me gusta porque es muy claro, ¿no? Y habla de todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y luego hablar de la justificación que viene por medio de la fe, y una serie de cuestiones. Pero ahora mismo vivimos en un tiempo en el que la gente no tiene ni jerga cristiana. Antes todavía en España había algo más o menos. Y yo tengo un amigo, que es uno de mis mejores amigos, que se llama Juan, un hombre del Señor. Pero yo le digo, querido, deja a la Reina Valera del 60 cuando hables con la gente en la calle, porque no te entiende ni el dato. Predica las verdades sin cambiarlas, pero predica para que te entiendan. El mensaje no cambia. El Evangelio es el que es. Y es tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Pero a veces la Iglesia misma es la que lo complica. Y perdiendo la sencillez, casi que cerramos a veces puertas. ¿Se entiende? El texto dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo he hecho esta mención del mensaje sencillo, porque entender que la manera en la que ellos se expresaban era comprensible para la gente que lo oía, creo que es un elemento importante que una iglesia joven tiene que recordar. Sobre todo una iglesia joven que nace de otro contexto. Uno tiene que hacer tan sencillas las estructuras y tiene que hacer tan sencilla la predicación del Evangelio que todos alrededor puedan entender de qué se trata. ¿Verdad? Además, obviamente, sabemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles implica obediencia. Albert y yo estamos hablando de la disciplina en la iglesia. Mateo capítulo 18. Si alguien te ha ofendido, entonces vas con la persona a solas. No le cuentas a otro. Vas a la persona a solas. Y le dices, oye, mira, esto ha estado mal delante del Señor. Yo te exhorto en el Señor a que te vuelvas de esto. ¿Sí? Y si la persona dice, mira, a mí me dejas tranquilo, a mí no me estés hablando tonterías, ¿tú qué haces? Te vas a tu casa, te olvidas del tema, pero lo tienes ahí atrás. No, vuelve a tratar con la persona. Y si la persona no escucha, lo traes delante de toda la iglesia. ¿Dice eso el texto? ¿No lo dice? ¿Sí? Le estás dando 3 oportunidades a la persona para que se encamine de aquello que no está bien. Pero luego tienes que tomar acción. Bueno, eso es parte de la doctrina de los apóstoles. Eso es parte de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Podríamos hablar de la justificación, pero si no hablamos de la disciplina, no estamos aplicando correctamente la vida eclesial. El sentido de la exigencia de la santidad, de mantenernos puros, también es parte de la doctrina. Y en ese sentido, nosotros estamos sujetos a lo que el Señor demanda de nosotros. Y antes cuando os compartía, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, a nivel práctico, cuando estaba hablando de cosas que hemos empezado a aplicar en la iglesia local en Torrox, es que eso de la confesión te obliga a examinar tu corazón delante del Señor y a ser coherente con el cuerpo. ¿Sí? Tú te das cuenta de que a lo mejor estás andando en algo que está regular, lo dices en voz alta y ahora tienes a los 3 o 4 que están allí, te van a vigilar a ver si estás o no estás andando en eso. Y ya la confrontación puede venir y debe de venir. Y se abre un espacio donde todos somos los que velan. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo se aplica en medio de nosotros. ¿Sí? Esto nos hace a todos responsables
de que la palabra del Señor se esté cumpliendo. ¿Sí o no? Heme aquí, envía a otro, dicen algunos por ahí, ¿no? Heme aquí, envía a otro. Y a veces con esto hacemos eso. ¿Cómo está tu perseverancia en la doctrina de los apóstoles? ¿Y cómo está el velar para que otros, juntamente contigo, velen por la doctrina de los apóstoles? La iglesia, de hecho, está sana porque está fundada en la roca que es Cristo, en la enseñanza del Señor. Y todo lo que van a hacer, y esto es bueno, porque por ejemplo hablaba con, no, puede ser con Albert, evidentemente no, hemos charlado un ratito, pero él hablaba de cómo se sentaron horas para decir cómo vamos a aplicar las escrituras a la manera de vivir de la iglesia. Pero eso no es un esfuerzo de 3 o 4, es un esfuerzo de toda la congregación. ¿Cómo podemos ser obedientes a las escrituras en esta iglesia? ¿Cómo podemos estimular para que los hermanos, los otros hermanos, también cumplan las escrituras de manera apropiada? Y a veces no es solo por medio de la predicación. Me refiero desde aquí, sino en el 1 a 1. De ir a visitar a alguien y decirle, ¿cómo está tu vida con el Señor? La pregunta que se ríen mis jóvenes de allí, siempre pregunto, ¿cómo está tu corazón con el Señor? ¿No? Y ya se ríen, hacen el cachondeo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, en la comunión unos con nosotros. La comunión unos con nosotros. Me gusta la palabra que usa ahí. Los más estudiosos dicen, esa me la sé yo. ¿Cuál es la palabra que usa para comunión? En griego, koinonia. Koinonia. La palabra me gusta, pero creo que le hemos dado toda la vuelta. Aquí seguro que no pasa eso, pero dice, vamos a tener koinonia. Y eso significa hacer un asado de argentinos ahí, todos comer juntos, gloria al Señor, amén, eso está bueno. Pero la palabra koinonia, en realidad, abarca mucho más. Porque lo podemos coger del español, comunión es común, unión. La manifestación de que somos cuerpo, de que somos uno, se tiene que ver en la praxis diaria, en comprender que nosotros no somos iglesia sin el otro. Nosotros somos el uno para el otro y no en plan romántico, ¿me entendéis? Yo no soy para mí, yo soy para vosotros. ¿Se entiende? Cuando hablamos del matrimonio decimos ya no serán más 2, sino que serán 1. El sentido del matrimonio, el pacto del matrimonio, es que yo ya no soy para mí, yo soy para ella. Entonces, hay cosas que no caben en la relación de pacto, en las que yo tengo que decir, no me apetece, pero tengo que hacer lo que es más provechoso para el matrimonio. ¿Sí? Tenemos el caso de Willy que está ahí batallando en amor, mostrando su gracia y todo, y ese amor precioso está basado en un pacto. Cuando las cosas están súper fáciles y cuando están increíblemente difíciles. La comunión es la unidad de los santos en Cristo. Y eso abarca tantas cosas que a veces nos quedamos en un ratito de pasar un rato agradable o de charlar y demás, pero esto involucra una de las cosas que dice un poquito más adelante. Dice, todos los que habían, versículo 44, todos los que habían querido estaban juntos. ¿Estaban qué? Juntos. Pregunta, ¿tú puedes tener comunión siendo dominguero? No. No, no me cuentes rollo. Si tú eres persona de domingo, tú no tienes comunión. ¿Se entiende? Querido, si las reuniones de la iglesia, las reuniones obligatorias, vamos a decirlo de alguna manera. No sé qué días a la semana tenéis reunión. Jueves y domingo. Martes y domingo. Miércoles y el domingo. Vale, bien, entonces tienes miércoles y domingo. Si tú eres iglesia para el otro, el miércoles y el domingo estás fallando como iglesia. Estrepitosamente. Yo sé que esto es súper incómodo. Porque dices, con los niños, con la situación de mi madre, el perro se me ha puesto malo.
La hija del vecino que me deja dormir por las noches, que grita y grita, yo qué sé, le pasa a la niña, intenta saber, mil cosas. Y yo solo cumplo, es que ni siquiera es el mínimo, es que no da el corte, no sé si me explico. No es un 5, es un 3,5 de 10. ¿Me explico? La comunión de los santos implica que están juntos, físicamente juntos, ¿sí? El uno para el otro. Esa es la primera de las cosas. Entonces, no es posible, y a nivel práctico, no es posible que podamos ser iglesia si no estamos solo miércoles y domingo, pero además necesitamos decir, oye, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo puedo estar para el otro? Bueno, haciendo llamadas, sirve. Mandando WhatsApp, no seas miserable, hombre. Una cosa rápida en un momento determinado está bien, pero llévalo un paso más allá. Me he acordado de ti. Pues llévale un ramo de flores, no sé. Algo. Sal de tu comodidad. Ve a buscarlo. Ve a buscarlo. Ve a buscarlo. Invítale un café. Tómate un mate. Sí. Enséñale a no escupir luego para adentro. Que solo sorba, ¿no? ¿Cómo estás aplicando el tener comunión estando junto con las personas? Bueno, pues tienes que hacer algo tan sencillo como salir de tu casa, de la comodidad de tu hogar, e ir donde te toque, ¿sí? No solo para eventos especiales como boda, bautismos no hacemos, comuniones tampoco, pero no solo para eventos como boda, o incluso si alguien está en el hospital, oye, antes que eso, no puedes ir, no puedes asegurarte de que a lo mejor esa persona esté acompañada. En una de las iglesias donde Vanessa y yo hemos estado, nos hemos dado, tiene un nombre muy particular, no lo voy a decir porque encima está grabando. Pero el nombre de la iglesia parece que es lo contrario a la realidad de la iglesia en algunos aspectos. Porque hay mucha gente sola. Sola. En la iglesia. Gente de la iglesia sola. Mira, a veces no tienen ni para ir a la iglesia. No tienen recursos, no tienen manera. Nadie va a buscarlo. Están pasando situaciones y nadie se entera de lo que están pasando. ¿Cómo es posible que nadie se entere de eso? Porque la iglesia está fallando en la comunión. Fíjate, luego dice, en el versículo 44, perdón, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Señores, vamos a saltar este versículo. Tenían en común todas las cosas. ¿Habéis acordado? Hemos dicho comunión es común, unión. Tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. Y yo creo que en mayor o menor medida, una iglesia ni siquiera como muy efusiva en el amor, sino más o menos estable, pues tiene detalles, se prestan, se dan, no sé, hay un ambiente pues eso, de compartir. Pero tener en común todas las cosas es un paso más allá. Tener en común todas las cosas donde hay un total desapego a las cosas que hemos conseguido con nuestros sueldos, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos y ponerlo ante las necesidades de los santos es otra cosa. Y la iglesia saludable que Jesús quería tenía en común todas las cosas. Esto es difícil. Esto es difícil cuando tú dices, lo que quiero es tirarme en la cama, llegar a mi casa y no quiero que ahora venga nadie. Y no tener mi casa abierta para la gente. Porque tener las cosas en común es ser hospitalario. ¿No? Mi amigo Juan, el que digo que habla Reina Valera por todos lados, él y yo estamos trabajando en el Ministerio de Prisiones y en prisión uno de ellos se convirtió, dio paso hacia el Señor y luego metió al expresidiario en su casa. Y yo dije, qué locura tan linda. Ha metido a alguien que sale de prisión y él no lo ve como un expresidiario, lo ve como un hijo de Dios restaurado y renovado. Y lo mete en su casa y lo ama. No sé si os suena una misionera que se llama Jackie Puniger. Tiene cosas que sí, otras que no termino de entender. Pero me gusta porque en su historia ella cuenta como en un momento determinado se da cuenta de que la gente que está en problemas de drogadicción, que está en lo peor, que han pasado, ella trabajaba con gente que estaba consumiendo opio y
Y eso era horrible, los fumaderos, eso era horrible, horrible, situación horrible, horrible. Después de que pasaban una transición, ella la invitó en su casa. Un día se le presenta a un hombre, toc, 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 y le dice, mira, me manda el jefe de las triadas chinas, la mafia china, para protegerte. Para que nadie te frene de hacer lo que tú estás haciendo dentro de la muralla, que es la parte más pobre de la ciudad. Y ella dice, no me hace falta protección. Además, la mujer tiene un carácter que no es. Todavía. Y la conocí en Alemania. Y ella decía, no, yo no necesito protección. Y el muchacho, no, lo siento, pero me ha dicho mi jefe, es que si no me va a matar. Yo tengo que estar aquí. Así que el hombre le acompañó a todo el lugar. Bueno, pues, el jovencito. Después de una semana, el hombre le dice, yo quiero conocer a tu Dios. Porque la manera en la que tú actúas, yo, no sé, tengo que conocer a tu Dios, de verdad. Y entonces, ella contaba, que oró por él, dice, bueno, ¿quiere recibir al Señor? Dice, sí, oró por él. El hombre al momento empezó a exultar en alabanza al Señor. Y esta mujer decía, ¿pero dónde salen estas palabras y estas cosas? Y él alababa al Señor, levantó hasta su... Nada, ella no dijo nada. Ella era la única creyente dentro de la muralla, porque todos los creyentes estaban en lugar de su comodidad fuera de las murallas. Y ahí estaba ella, y el único creyente que ahora había con ella era, pues, un muchacho que estaba todavía enganchado al opio. Y el hombre empezó a alabar al Señor, y bueno, gloria al Señor, y tal. Total, que ella termina, cuando ya por fin el hombre se calla, porque dice que estuvo como media hora orando en voz alta, y ella, pues, flipando y esperando a que acabara. Cuando ya termina, le habla un poco más del Señor y le dice, mira, ahora guárdate, no vayas a los sitios que no tienes nada, o sea, que vas a ser expuesto a la tentación y tal. Bien. Y el próximo domingo nos volvemos a ver, porque por lo visto consiguió que después de esa semana pudiera estar sola. O pusieron a otro muchacho. Os cuento esta historia porque es importante. Después de esa semana el hombre vuelve, el muchacho, el jovencito, vuelve a la casa y se reúne. Dice, bueno, ahí estaba. Éramos tres, el muchacho, el Espíritu Santo y yo, no había más nadie. Y empezamos a orar y el Señor empezó a hacer cosas bonitas y hablamos del Señor. Y luego le pregunto, ¿cómo te ha ido la semana? Y le dice, bien, tengo una historia buena para que contar. Y le dice, cuéntame. Dice, bueno, pues estaba yo en el fumadero de opio y dice, pero hombre, hay que ver, ¿cómo te dije que no te fueras a los sitios de tentación, que de verdad, que no sé qué, no sé cuánto? Y cuando ella está hablando, y ya ella calla después de la charla que le da al muchacho, él le dice, ya, pero es que no tengo lugar donde ir, esa es mi casa. Y ella se queda planchada y dice, ¿y qué vamos a hacer con esta situación? Pues mira, tenía una casa enanísima y como que le consiguió así, no, es casa, eso era un cuchitril, como decimos, ¿no? Pero lo encontró en un hueco y lo dejó que estuviera allí el muchacho. A la semana siguiente había 5 más. Y todo el mundo le dijo, no, ¿cómo vas a aceptar hombres encima en tu casa? Y la verdad es que no es nada prudente. Pero así empezó el centro de rehabilitación. Por ser hospitalario. Por acoger a las personas que se acercan al Señor, que quieren acercarse al Señor, y uno tiene que ceder en el nivel de hospitalidad. Tener en común todas las cosas, voy a contar esta historia porque es radical, y creo que nos obliga a pensar radicalmente sobre las pertenencias que tenemos. Y cómo podemos ponerlas en servicio de los santos, de los que tienen verdadera necesidad. Está claro, y esto como lo sabemos, ¿no? Pero como un matiz, al que no quiere trabajar, hombre, pues uno no le está regalando, dice el tesalonicense, dice, mira, que el que no trabaje, que no coma, ¿no? Pero aquellos que necesitan ser restaurados, necesitan ser cuidados, y quieren ponerse en pie, pues a eso uno los acompaña en el proceso, ¿no? Y esto es lo que hacía la iglesia. Dice también en el 45 que vendían sus propiedades y sus bienes. Así que no solo tenían en común lo que era de unos y de otros, de esto, de todo, sino que además lo vendían para cubrir las necesidades de los santos. La iglesia, voy a poner el ejemplo porque es la que conozco, la iglesia calvinista en Alemania, ellos llegaron a un punto en el que han medido, hasta hace muy poco, está cambiando, Dios está haciendo cosas, pero medían el grado de bendición en el coche que tenían. Sí, dice, Dios me ha bendecido, porque tenían coches hiper caros, 100.000, 140.000, 200.000.
Y no había personas necesitadas en la iglesia, pero no porque compartían, porque no eran aceptadas. ¿Te imaginas qué aberración? La iglesia de los ricos. Eso no existe. Eso no existe. No existe. Si eres iglesia, eres de compartir. No eres de fardar o de enorgullecerte, sino de compartir con los santos. Y esto llegaban a vender sus propiedades y sus bienes y lo repartían a cada uno según su necesidad. Por supuesto necesitamos la sabiduría del Señor para hacer estas cosas, pero creo que a veces lo hemos convertido en excusa para perder la sencillez del compartir. Y de compartir hasta que duele. Si te duele compartir, si ya te estás cociendo, estás en un buen punto. Si todavía no te duele, es que no has llegado. Esa es una buena medida. Da hasta que duela. Da hasta que duela. Y lo último que digo de esto es que si pensamos en el samaritano, dio todo lo que tenía en ese momento para dar y dijo, y vendré y te pagaré luego. Yo no me atrevería a decir esa segunda parte. La primera la he hecho, pero la segunda me cuesta más. Cuando yo vuelva, te pagaré todo lo que sea necesario. ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con el cuidado de nuestros hermanos y hermanas? Contrario al comunismo, esto nace del Espíritu de Dios. Esto nace del amor, no de que alguien te despoja. Esto lo haces tú de puro corazón para dar a otro. ¿Me explico? Amén. Bueno, pues no. Mira, este elemento del partimiento del pan, claro, ¿a qué se refiere el partimiento del pan? A la cena del Señor, a la cena del Señor. ¿Y con qué está ligado la cena del Señor? Con la comunión. Con la comunión. Aquí parece como que es un medio categoría aparte o algo, pero está hablando de la misma idea, porque en el cuerpo de Cristo, tomamos el pan recordando que somos uno en Él y que su cuerpo fue quebrado. Su cuerpo es quebrado para que nosotros seamos uno. Él es roto para que nosotros estemos plenos. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos de la copa, tomamos el pan, estamos declarando que el Señor murió y que nosotros somos uno en Él. ¿Me estoy inventando algo? No. Pero yo creo que además hay un elemento ahí que se nos olvida. El partimiento del pan es una cena. Que sí, que nos gusta hacer lo de los chupitos y el trocito ese de pan, que encima a veces muchas iglesias encima es leudado, chicos. Haz las cosas bien. Pero es una cena. Es un cenar juntos. Es hacer un banquete con el elemento del pan y el vino como el centro de la celebración. ¿Me explico? Y creo que a lo mejor tenemos que rescatar, de alguna manera, la participación de la cena del Señor como una cena del Señor. Una cena de gratitud al Señor. Y si no se puede hacer, Albert me dijo que cada 2 semanas se hacía mañana vamos a hacer. Pues, oye, una vez al mes, ¿por qué no cenamos de verdad? ¿Por qué no lo llamamos cena del Señor? Porque es que estamos cenando los unos con los otros. Porque en todo el Antiguo Testamento vemos que el Dios de los judíos es el Dios que se sienta con su pueblo a comer. Y cuando Dios se hace hombre, vemos al Cristo que le llaman el comedor y el bebedor de vino. Piensa para atrás. Todo en el Antiguo Testamento era alrededor de un asado. Había que matar a los animales, sacrificar, y luego lo comían. No, lo tiran a la basura. No, bueno, si era holocausto y lo tenían que quemar enteramente, no, pero si no, lo que hacían era comer. Y se reunían. Y estaban una semana juntos comiendo. Y ayunando también algunos días. ¿Te das cuenta de la dinámica? El Dios que viene a comer con su pueblo. Y insisto, cuando Cristo viene, Jesús es el Dios que se sienta a comer a la mesa con seres humanos fallidos. Gente que le huele el sobaco y el alma.
Se sienta a comer con la gente. Y la iglesia, de hecho, eso lo ha entendido. Y aplica esto, porque dice, un poquito más adelante lo hemos leído, en el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Esto es interesante, porque entonces, a nivel de estructura, solo quiero desafiaros a lo que pensáis. La iglesia, que había más de 3.000 ese primer día, o sea, ya había mucha gente, no iban al templo para el partimiento del pan, iban a las casas. Y había muchas casas. Y había comida. Había comunión. ¿Me estáis captando? Creo que la iglesia de hoy, tiene que volver al comer el pan en las casas. Dice el texto, con alegría y sencillez de corazón. Esto es difícil desde el liderazgo, tengo que decirlo, lo siento, estoy metiendo una aprieto. A veces es difícil del liderazgo, porque uno, yo soy pastor, como que quiere todo muy bajo control, todo muy controlado. Pero el mover del Señor no se puede controlar. Si la vida refulgente del Señor se manifiesta, lo que hay es que insistir mucho en la doctrina de los apóstoles, velar por la doctrina de los apóstoles, pero confiar en la obra del Señor en el creyente individual. Y mira, los herejes no salen cuando las iglesias tienen este formato. Y también salen cuando están en las casas. Es que salen por todos lados. ¿Verdad o mentira? ¿Cuántos herejes salen de congregaciones que están súper estructuradas? Y también van a surgir en las casas. Pero también, 1 Corintios 11 dice, bueno, para que se vean cuáles son los aprobados. ¿Sí? Yo suelto ahí una bomba, ¿no? Luego como podéis corregir, bueno, no pasa nada. Pero esta idea de partir el pan en las casas comiendo juntos, con alegría, con sencillez de corazón, habla de un corazón espontáneo. Además dice cada día se reunían. Oye, en iglesia, en España, hasta ahora, creo que los únicos que se reúnen casi todos los días son los de Filadelfia, ¿verdad? Casi todos los días Filadelfia, que se reúnen, la iglesia de los gitanos, pues en muchos lugares se reúnen todos los días. Sí. Ay, perdón. Sí. El caso es que hay una continuidad, hay un deleite. Cuando tú haces algo todos los días no es por cumplir, cuando tú lo haces todos los días es porque te gusta. ¿Verdad, tía? ¿Sí? Yo le digo a Vanessa que cuando hacemos turismo me gusta turismo eclesial. ¿Verdad? Si yo voy a otra ciudad, lo que yo quiero hacer es visitar hermanos de otra iglesia. Yo quiero, hola, ¿qué tal? Soy Caleb, Dios te bendiga. ¿Cómo conociste al Señor? Eso me gusta, me llena de alegría. Mira, aquí antes charlando con David, escuchándolo y orando con él. ¡Qué bendición! ¡Gloria al Señor! Eso es maravilloso. Mira, se hacía todos los días, porque todos los días había un deseo de que llegara al final del día y cenar juntos y compartir. Sé que tenemos sociedades que están muy cargadas y muy individualistas también, pero yo desafío a pensar, cuánto tiempo puedo apartar a un tiempo de quietud con los hermanos, visitarlos y prepararle un estofado, llevárselo y comérmelo con ellos? Asegúrate que le gusta el estofado antes de ir. Vaya a ser que le estés causando una ruina. Lo único que no puedo comer es hígado. Y cuando me invitaron a una casa hace poco yo... Gracias, hermana, qué rico te ha salido. Y estaba bueno, estaba bien hecho, pero yo sabía que me iba a sentar fatal. Fijaos, hemos dicho, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Si decimos perseveraban y luego vamos añadiendo quiere decir que perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Perseveraban en la oración? ¿Sí? Hemos dicho antes que ellos han visto a Jesús haciendo estas cosas. Y el Señor era Dios hecho carne. ¿Oraba Jesús? ¿Oraba? ¿Poco o mucho? Mucho. Eso es para pensar. Si Jesús oraba mucho,
Tú y yo que somos unos sinvergüenzas, ¿cómo nos demora mucho? Si el Señor, que es perfecto en toda su manera de vivir, está sujeto al Padre y pasaba horas en oración, ¿cómo voy yo a sostenerme en pie si no busco al Señor? Tenemos frutos mediocres porque tenemos oraciones mediocres. Lo siento, pero es verdad. Jesús antes de elegir a los 12 apóstoles, ¿qué hizo? Orar toda la noche. ¿Cuánto oramos nosotros para decisiones importantes? No solo de nuestra vida, de la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasa? La expresión vida de oración me gusta. Me gusta. Porque no habla de oraciones puntuales, sino un no cesar de orar. Y el Señor, en una de las ocasiones, no solo Él oraba, sino que además en una de las ocasiones, estáis conmigo todavía, ¿no? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿Está mirando el reloj? ¿No? En una de las ocasiones, y lo vamos a leer, dice, me encanta cómo empieza el versículo, dice, también Jesús, Lucas 18.1, si estás apuntando, quieres buscarlo, Lucas 18.1, Lucas 18.1. Claro, es que hemos empezado un poco más tarde, ¿no? A las 9 de la cena. Ahora estaba pensando que estaba ahí ajustado. Bueno, vamos a adelantar un poco. Pero rápidamente dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando tenemos que orar, siempre, siempre. Y entonces le cuenta que había una ciudad, un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombres, y también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6 dice, oíd lo que dijo, si no lo encontraste porque voy un poco más rápido, no te preocupes, luego puedes ver la referencia, ahora solo escúchalo. El 6 dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que dijo? Voy a hacerle caso por pesada, porque no la aguanto más. No la aguanto más. Y Dios compara al juez injusto, o sea, Jesús está comparando al juez injusto con Dios el Padre. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero aquí está la pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dicho de otro modo, ¿hallará fe orante? ¿Hallará corazones incesantes de oración que claman al Señor? Mira, Jesús oró. Jesús enseñó que era necesario orar siempre. Y nosotros pretendemos sobrevivir sin oración. Eso no tiene sentido. Ningún sentido. Por algún extraño motivo, Dios en su soberanía ha establecido que va a obrar en su pueblo y en la tierra a través o en respuesta a la oración de los santos. Yo no lo entiendo, para mí es un misterio. No puedo explicarlo con total seguridad, porque para mí es un misterio, pero Dios ha decidido responder a su pueblo que le clama. ¿Os acordáis cuando están orando en Hechos capítulo 4? Dice que oraron, Señor, mira estos, Señor, que nos acusan, Señor. Dice tu palabra que se unirán contra tu ungido y verdaderamente se han ungido en esta ciudad contra tu Cristo, ¿verdad? Poncio Pilato, Herodes, se han unido contra el Señor. Señor, pero concédenos de nuevo para predicar tu palabra. No hay predicación de la palabra ni perseverancia en la doctrina si no hay oración poderosa.
La respuesta que Dios les da es que el lugar tembló. ¿Escuchó Dios la oración? Ya lo creo que sí. ¿Le dio de nuevo? Sí, estaban luego metidos otra vez en la cárcel. Porque no se podían callar. ¿Dónde está esa feroz valentía de los que oran y claman al Señor con poder? Os leo una cita, voy a leer 2 citas rápidas de Paul Washer. Dice, nunca he conocido a un santo de los de antes que se arrepintiera de haber pasado demasiado tiempo en oración, pero sí he conocido a muchos que se arrepintieron de haber pasado muy poco. De eso sí te vas a arrepentir. De las horas que has malgastado ausente de la presencia del Señor. La segunda cita que me gusta mucho dice, es el poder del Dios viviente y no entiendo este misterio, no puedo defender la razón, pero sí sé esto, que aparte de la oración permanente, constante, creyente, estamos tan muertos como el pomo de una puerta con toda nuestra doctrina. Sin oración. Cierta ocasión él también me gusta mucho Paul Washer, me encanta, tiene un corazón apasionado por el Señor y doctrina. Y él decía, hermano, si tiene un pecado ahí en tu corazón, te toca meterte en el cuarto y peleando en oración hasta que venza. Y no hace falta de eso. Hay corazones que solo se reblandecen con las gotas que caen de una oración llena de gracia. Y faltan creyentes orantes que claman hasta que Dios dé respuesta. Como ha llegado la hora de la cena, ¿sí? Me gustaría simplemente decir esta última cosa. La reacción de una iglesia saludable desde afuera es un poco interesante, porque en el 43 dice que sobrevino temor a toda persona. Temor. ¿Teme el mundo a la iglesia? Vanessa me cuenta en su testimonio, que os lo cuente. Pero ella decía que no quería ir a la iglesia porque ella de pequeña conoció del Señor, iba a una escuela dominical y tal. No sé si tuvo ese encuentro de verdad con el Señor o lo tuvo más tarde, yo creo que fue más tarde, pero bueno, ahí podría debatir con ella. Pero ella decía que no quería ir a la iglesia, vaya a ser que alguien le viera que estaba en pecado, que alguien se diera cuenta, como si los creyentes tuvieran alguna percepción espiritual del estado de otro y no quería ser expuesta en su pecado. Interesante. ¿Escocemos? Los milagros y las maravillas que ocurrían llevaban a la gente a decir, Dios mío, Dios está en este lugar. Podían rechazarlo, pero no podían negarlo. ¿Sí? Porque veían cosas y dicen, puede ser que no hubieran nacido de nuevo como el fariseo, es necesario nacer de nuevo. Pero dice, pero es que las cosas que tú haces, tú tienes que venir de parte de Dios. ¿Es nuestra vida una prueba irrefutable de la existencia de Dios? Que genera temor en los que nos oyen. La otra, son 3, ¿vale? La otra es, 47, dice que tenían favor con todo el pueblo. O sea que a la misma vez que los tenían, el pueblo decía, esta gente es de verdad, esta gente es auténtica. Plinio el Joven, un historiador de los primeros siglos, llegó a decir, he investigado sobre estos cristianos y por lo visto se reúnen en 3 semanas para jurar que van a hacer el bien y adorar a ese Dios Cristo. Mira, esa era la percepción que tenían de fuera, que se juntaban para comprometerse a hacer el bien y adorar a Cristo. Qué linda manera de verlo de fuera,
Me encanta. Maravilloso. Y la otra que no aparece de manera implícita aquí, pero se ve después, es que la iglesia viva, poderosa, es perseguida. Porque es molesta. Es molesta. La iglesia, que es una luz bajo la mesa, no escuece a nadie, no molesta a nadie y se queda ahí y ya. Dice un hermano, bautizados en silencio. Esa iglesia no sirve de nada. En el momento en el que la iglesia empiece a salir y a ser vista de los hombres, personas van a venir, pero personas se van a rebelar. Los mismos demonios que hay a veces en personas se van a manifestar. Porque la iglesia vibrante, que ora incesantemente, ve el poder de Dios actuar. Si no somos esto, que nuestra lucha sea en convertirnos en aquello que el Señor planeó. En Cristo